Hola, mi nombre es Denison Linares, psicólogo. Permítanme darles la bienvenida una vez más a este su canal, Taller de la Psique, en el cual estaremos abordando periódicamente temas relacionados a la salud mental. Como continuación del tema anterior, traigo para desarrollarles la segunda parte de lo que es la construcción de la salud mental, con énfasis en el aspecto de la esfera de la familia. Pero en este caso, como el propósito del taller es mostrarles a ustedes cómo cuidar, cómo fomentar su salud mental, vamos a partir de un punto importante que dejamos esclarecido en el video anterior, y es, si la salud mental se construye mediante los vínculos que tenemos como seres humanos con las distintas esferas en las que nos desenvolvemos, estos vínculos tienen que ser de calidad. Estas interacciones, perdón, me estoy adelantando un poco. Estas interacciones tienen que ser de calidad. Especificamos que uno de los roles primordiales de la familia es el aspecto de la manutención, en donde se ven directamente satisfechas necesidades primordiales como lo son la alimentación, la vivienda, la seguridad, la salud, la recreación, pero se descuida una parte importante que es la educación propiamente dicha. ¿Qué tipo de educación es la que se debe de garantizar en la familia para poder construir, para poder fortalecer nuestra salud mental? Vamos a tomar, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a desarrollar un pequeño ejercicio. En este momento les solicito que por favor cojan papel y lápiz y anoten lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña evaluación de cómo está nuestra salud mental a partir del efecto de que somos o venimos de una familia de origen. En el caso de que usted, quien nos está viendo, sea padre, es en este caso, va a examinar cómo está construyendo la salud mental de sus hijos. Al mismo tiempo, estas preguntas le van a servir de base para saber cómo está mi salud mental y cómo se vino consolidando mi salud mental hasta el momento en el que yo realizo esta prueba. Primero que nada, dijimos que en la familia tiene un rol fundamental que muchas veces se descuida, y es el rol de la educación. No debemos confundir lo que es educación con enseñanza. Enseñanza es lo que se da en las escuelas a través de las distintas asignaturas en las cuales el niño se somete periódicamente a evaluaciones para evidenciar si ha aprendido o ha adquirido los conocimientos que se le quieren transferir. Es en el hogar en donde se comienza la parte fundamental de la educación. Y no solo se refiere a una educación que vaya buscando promover inteligencia, propiamente dicho, sino que busca ser una educación que consolide las bases de una salud mental adecuada en el ser humano. Entrando de lleno en materia, la primera pregunta que debemos formularnos a nosotros es, ¿cuáles son las pautas generacionales en las cuales yo me desarrollé? Dicho sea de paso, ¿qué es una pauta generacional? Es un patrón de conducta que nosotros aprendemos consciente o inconscientemente, transferido de generación en generación. Es decir, nuestros abuelos se lo transfirieron a nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Eso es una pauta generacional. Un ejemplo de pauta generacional es el machismo, es decir, aquellas conductas que promueven lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres dentro del núcleo familiar. Un ejemplo claro, como pauta generacional, en el pasado se le designaba el rol de ama de casa directamente a la mujer. Esto hoy en día ha tenido avances significativos en cuanto a que se está tratando de incorporar al hombre como tal en que cumpla estas funciones. ¿Por qué razón? Si bien
El hogar es el núcleo donde tanto padres como hijos conviven. No significa que las tareas del hogar sean obligación de la mujer, porque debería considerarse como una responsabilidad compartida, por el simple hecho de que es un grupo de personas habitando en la misma casa. Pero son estas pautas generacionales las que de una forma u otra orientan a que se adopte ese estilo de vida en donde la tarea del hogar es relegada única y exclusivamente a la mujer. Recapitulando la pregunta, ¿cuáles fueron las pautas generacionales en cuanto al machismo, en cuanto a la religión o en cuanto a la sexualidad? A mí se me fue transferido y cómo las estoy transfiriendo. Aterrizando de lleno en la pauta generacional de la sexualidad, no es nada más que cómo se educa sexualmente hablando a los niños, cómo fuimos educados sexualmente hablando en el ámbito de nuestro seno familiar, de la familia de origen a la que pertenecemos. Vaya, esta parte es fundamental porque consolida las bases de interacciones sanas a futuro en cuanto al niño, o en el caso de nosotros los adultos, nos desarrollamos y salimos a interactuar con otras esferas. Lo mismo ocurre con la pauta generacional de la religión. ¿Por qué estas son muy importantes? Porque, como bien se sabrá, la familia está consolidada por un padre y una madre. ¿Qué tal si estas personas tienen pautas generacionales distintas? Vayámonos al ejemplo más claro, religiones distintas. Es decir, van a tener visiones diferentes de lo que es la religión y esas visiones divididas van a estar en conflicto cuando se refiere a educación o transferencia en cuanto a la nueva persona. Lo mismo ocurre con la sexualidad. Tomemos de lleno el aspecto de la sexualidad y el machismo. Un padre es capaz de hablar de sexualidad con su hijo, pero no es similar al hablarlo con su hija. Esa es función o tarea de la madre. A nivel inconsciente se nos enseña eso, cuando no debería de ser así. Debería ser una interacción de calidad compartida, tanto como el padre como la madre. Educar igualitariamente, equitativamente hablando, en términos de sexualidad a un niño o a una niña. Analicemos de lleno eso. ¿Cómo fue transferida esta pauta generacional, machismo, religión y sexualidad en mi persona? ¿Y cómo la estoy transfiriendo yo? La siguiente pregunta va relacionada a lo que son los estilos de crianza. Dentro de los estilos de crianza tenemos de dos tipos. El estilo completamente permisivo y el estilo completamente restrictivo. Hagamos hincapié en esto. ¿Cómo fue la pauta o cómo fue ese estilo de crianza, más bien dicho, en mi persona? ¿Cómo me educaron en ese estilo de crianza? ¿Eran todo el tiempo castigos? ¿Era todo el tiempo bondades? ¿O había un equilibrio entre ellos? ¿Y cómo lo estoy transfiriendo yo a las nuevas generaciones? El siguiente punto a considerar es la educación en un estilo de comunicación. Dentro de los estilos de comunicación que maneja la psicología existen tres: el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Es un equilibrio entre los dos. El estilo pasivo se caracteriza por personas que comúnmente suelen callar, agachar la cara, no exteriorizan su punto de vista porque consideran que no es importante. Mientras que por otra parte el estilo agresivo es una persona que se caracteriza por imponer, por arrollar, por no considerar los puntos de vista ajenos, porque el suyo es el que prevalece. Un estilo de comunicación asertivo dentro de la familia propicia el rescatar aspectos que son fundamentales en los otros dos estilos, como por ejemplo, saber cuándo debemos callar, cuándo debemos hablar, saber que no debemos reprimir aspectos tan importantes como lo son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la conducta, y saber que hay formas adaptativas de cómo expresarlos.
Otro punto a considerar en el aspecto de la educación son eh, el sistema de valores. ¿Qué valores? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué valores transfirió mi familia de origen a mi persona? ¿Qué valores estoy transfiriendo o educando para que se consoliden en una nueva persona, en este caso, de mis hijos? Dicho sea de paso, si tengo cubiertos esos aspectos como lo que son las pautas generacionales, el estilo de crianza, un, un adecuado sistema de valores y un estilo de comunicación adecuado, tengo las bases sentadas para empezar a consolidar una adecuada salud mental. Del video anterior puedo rescatar lo siguiente. Dijimos que la salud mental se construía a través de las interacciones. Acá la salud mental se fortalece a través de lo que sería la consolidación de vínculos, es decir, cómo nosotros aprendemos estas pautas y qué tan significativos son para nosotros dichas interacciones. Es decir, mediante la calidad de la interacción, yo puedo apropiarme adecuadamente de todo este conjunto de aspectos que no se tratan de lleno en la familia y que lastimosamente entorpecen la labor en cuanto a la consolidación de recursos que me permitan buscar mi bienestar y subsistir ante las exigencias del medio. Agradezco que hayan llegado hasta acá, hasta este momento en el video. Les agradecería un fuerte me gusta y si no está suscrito, por favor, suscríbase. Me sería de mucha utilidad también que dejen en la parte de los comentarios qué aspectos considerarían conveniente que empecemos a tratar. Tengo una agenda un poco estructurada de cuánto algunos temas se pudieran llevar a cabo, pero me gustaría saber también la opinión de ustedes como espectadores. Dicho sea de paso, les deseo una feliz semana y nos vemos hasta la próxima entrega.